Doctor, dígamelo ahora. Bien. Ta, 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 ta. Vas a saber la verdad. En este momento que no se ve, ¿cuánto tengo de presión? Porque hoy hablaremos de esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de Cuéntenos todo lo de que qué es es lo la que va a hablar. hipertensión arterial. Con el doctor José Córdoba, él es cardiólogo intensivista, graduado en la Universidad Católica de Guayaquil, con varios cursos en el exterior. Y lo hemos invitado precisamente para que todos ustedes sepan todo lo que causa la hipertensión y, por supuesto, cómo se la puede controlar. En este momento le está tomando la presión a Anita, así que veamos cómo sale de esto, doctor. ¿Qué le digo a mi marido? Que estás bien. ¿Que voy a vivir cuántos años? Calculo que unos 80. ¡Wow! Muy No bien. es culpa, doctor, Muy bienvenido. Gracias. Qué gusto enorme tener. ¿Qué es esto de la... Primero, ¿qué es la presión arterial? Bien. La presión arterial es una constante física que ¿Ok? está determinada por dos factores importantes. Pongamos la claqueta 1, por favor. La primera es el gasto cardíaco. ¿Ya? El gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. Y esa cantidad de sangre es una carga de volumen que aproximadamente es de 5 a 7 litros por minuto. Eso es el gasto cardíaco. Y una segunda constante, que es la resistencia periférica. La resistencia periférica está determinada por la Ahí está. resistencia que le ponen las arterias al paso de la sangre al impulso que hace el ventrículo izquierdo. Por eso cuando uno tiene las arterias tapadas por grasa, Así es, el incremento de la resistencia periférica hace que el gasto cardíaco y la presión arterial, el gasto cardíaco aumenta por incremento de la presión arterial, por el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué se da esto, por ejemplo? ¿Por la edad, porque son muy gordos? Porque Bueno, son flacos? hay factores externos y factores internos. Y la primera cosa es que la hipertensión arterial tiene un componente genético. Hay un perfil genético preestablecido en determinadas familias, generalmente en la raza negra es más común la hipertensión y más severa. ah, mire usted. Sí, en los judíos es muy común la hipertensión, pero no en la severidad de la raza negra. Ahí tenemos lo que es el Sí, gasto cardíaco, entonces, ¿no? el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca Avancen, por sobre favor. el volumen minuto. Ujú. Y ese volumen minuto está originado por la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en las veces que se contrae, entre 60 y 90 veces por minuto. Esto sobre la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón. Ok. Ahí estamos viendo que la hipertensión arterial esencial significa el 85% de las causas de hipertensión en el mundo. Sí, la hipertensión arterial esencial, el 85% de 100% de pacientes que tienen hipertensión arterial, el 85% se denomina hipertensión arterial esencial porque no se sabe todavía con una exactitud biológica y química qué es lo que la desencadena. Ok. Hay hipertensiones que son de menor incidencia, pero solo ocupan el 15% de la hipertensión. Y la hipertensión arterial esencial tiene un origen predominantemente de origen renal. Presión alta, hipertensión. Presión baja, Hipotensión. correcto. ¿Qué rango se considera ya una hipertensión y qué rango una hipotensión? Ahí tenemos Ya. también los rangos de las hipertensiones para ir sí poniéndolos. Ya. Sí. Algo que quería complementar. Perfecto. Que el 15% de las hipertensiones son hipertensiones de origen secundario, que pueden ser producidas por la diabetes mellitus, por el hipertiroidismo, la coartación de aorta, las nefropatías crónicas, la insuficiencia renal, etcétera. O sea, hay causas secundarias de hipertensión. Ah, ya. O sea, no la hipertensión No- per no se, necesariamente sino que también causada hay por causada por algunas otros enfermedades. Por alguna falla por- mecánica. Ajá. por alguna falla mecánica y biológica y química, como el hipertiroidismo también, Ok. el Interesante. hiperparatiroidismo, la diabetes, como te dije hace un momento, la coartación de aorta, que es una obstrucción mecánica, ¿de acuerdo? Es la obstrucción de una arteria, y fenómenos como la diabetes mellitus que a la larga pueden producir daño renal, porque la hipertensión daña al riñón. ¿Cómo yo puedo saber si tengo hipertensión, por ejemplo? O sea, ¿cómo Ya. llego Ya. al punto de buscarlo a usted? Ya, la hipertensión tiene síntomas necesariamente. Hay algo que, independientemente, yo soy cardiólogo, pero todos sabemos que la hipertensión tiene un amplio rango de médicos que están involucrados con ella. Exacto, por lo Sí, que usted me está no- diciendo, no varias solamente enfermedades. el cardiólogo, esto lo voy a decir públicamente, también los internistas ven hipertensión con mucha frecuencia, Ya. los endocrinólogos, los nefrólogos también. Porque depende del origen. Porque depende del La origen causa, de la claro. causa, ¿no? Exactamente. Entonces,
¿Cuándo saber que uno podría ser hipertenso? El paciente tiene síntomas, tiene cefalea, le duele mucho la cabeza, el paciente le zumban los oídos, el paciente ve puntitos de colores que se llaman fotoxias, el paciente se puede agitar, al subir una escalera se fatiga, hay una sensación de ansiedad. Eso es lo que se ve al final, algo importante, y algo importante, la hipertensión produce insomnio. La gente pierde el sueño y tienen problemas de insomnio. Pero es porque se sienten y mal. es porque están hipertensos. Así y es. eso origina un incremento de las presiones del flujo sanguíneo cerebral. Doctor, de acuerdo a lo que estamos viendo, es la última, Sí. ¿no es cierto? La urgencia hipertensiva es lo que usted Así acaba de es. decir, que es cuando uno tiene más de 160 sobre 100, así ¿verdad? es. Y ahí empieza a tener Afectación de órganos blancos. Y lo que usted dice, dolor de cabeza, Cabeza, cefalea, cefalea. dolor de pecho, angina Así de es. pecho y todo. Ahora, arriba te estamos viendo presión normal, es decir, 120-80 es cuando una persona Está con la presión, correcta, está sí, bien, ¿no es cierto? Así es. Perdón que te interrumpa. A cualquier edad, 120-80 es una buena presión. Es una buena presión. A cualquier edad. A cualquier edad. Ok. Dice previa hipertensión. Sigue tú si quieres hablar. Así es. Así es, 120, 30, 80, 90, ya usted tiene una hipertensión previa, ¿no es cierto? Así es. De ahí una hipertensión leve, 130 o 140 hasta 90, 95. Esta tabla que es de la American Health Association, Sí. me dijo usted, ¿no es cierto? Sí. Ha cambiado a través de los años, Así usted es. me estaba explicando, ¿verdad? Antes no se consideraba una hipertensión ya 130, Así es. ¿verdad? Sí, esto tiene que ver con las guías americanas del corazón. Eso ha cambiado, Anita. Eso ha cambiado y acaba de salir hace aproximadamente unos 60 días en las nuevas guías americanas de hipertensión, que se hacen en conjunto después de un estudio multidisciplinario entre todos los especialistas que estuvimos hablando, cardiólogos, internistas, nefrólogos, endocrinólogos, y a su vez también hay la Asociación Europea de Cardiología, que son dos grandes entidades en el mundo que regulan los parámetros de hipertensión. Ok. ¿Y por qué cambiaron? ¿Por qué cambiaron? Por la necesidad de que los estudios retrospectivos siguen demostrando, pues, que, primero, que las enfermedades cardiovasculares asociadas con la hipertensión producen más decesos que los pacientes con SIDA más cáncer sumados. Entonces tenemos como primera incidencia de muerte en el mundo occidental a la hipertensión. Qué locura. Sí, ahí teníamos creo que la claqueta que Y dice a los que eventos la hipertensión, cerebrovasculares. sí, o sea, los temas ¿La hipertensión cardíacos se son cura? los más fuertes. A ver, un paciente que está en un estado de prehipertensión, si nosotros modulamos sus factores ambientales, que es bajar de peso, que no sea sedentario, el paciente consume menos sal, el paciente logra reducir la obesidad androgénica o abdominal, el paciente deja de consumir licor, no fuma. Al quitarle esos factores, podría ese paciente, no digo curar la hipertensión, pero en todo caso controlarla de una mejor forma. Ok. ¿Sí? Pero el paciente hipertenso ya declarado, la hipertensión no se cura, se controla como cualquier otra enfermedad que se controlan. Pero puede vivir normal, digamos, Claro, tranquilamente, por supuesto, pero viven siempre normales. medicado. Siempre medicado. Y si eres hipertenso por una falla mecánica, llamémoslo Así como es, sí, la contracción claro. de la aorta, al solucionar el problema, Se también desaparece. se Así desaparece es. la También hipertensión. Claro, desaparece el por tema de la supuesto, así hipertensión. es. Perfecto. ¿Cómo se debe medicar un hipertenso? Bueno, la medicación del hipertenso en este mundo moderno, ya se pasaron los tiempos en que uno decía, se toma una droga y vamos a esperar el resultado. No, el manejo de la hipertensión es individualizado para cada caso. No es lo mismo el paciente que tiene una hipertensión mecánica, como la obstrucción de la coartación de aorta, que el paciente que es hipertenso, Claro. porque tiene diabetes y los riñones están siendo Es tocados. diferente, por supuesto. Son dos mecanismos totalmente distintos. Entonces es individualizado al caso. No es lo mismo un hipertenso de raza negra, atleta. Generalmente nosotros encontramos muchos hipertensos en los pacientes que tienen alto rendimiento de carga física, los pesistas, los gimnastas. ¿En serio? Sí, esto lo ¿Y veo eso todos por los qué? días. Porque carga mucho por la peso, sobrecarga el- dinámica del incremento de la masa esfuerzo. corporal y el esfuerzo físico de las cargas de presión, Wow. lo cual condiciona un aumento de la frecuencia cardíaca. Y como sabemos que presión arterial es igual a gasto cardíaco,
por resistencia periférica, eso es igual a que la frecuencia cardíaca está incrementada y es un factor de hipertensión. Cuando no se controla el hipertenso, Sí. ¿qué tan grave puede ser? Porque aquí usted dice que tienen un 17% de probabilidad de que se le dañen ciertos Así órganos. es. Cuando no es controlado. Cuando no es controlado. Yo le quería comentar algo, doctor, usted me va a decir si estoy equivocado o no, pero en varias oportunidades siempre he estado ligado yo a los temas médicos y en alguna oportunidad hice reportajes a personas que habían vivido un trasplante de riñón. Sí. Y cuando tú conversas con ellos y ellos te cuentan todo antes de cómo empezó esto, todos empezaron con un problema de hipertensión. ¿En serio? Sí, sí. Wow. Bueno, y ahí se le dañó O el sea, órgano. Pues. Moraleja te puede llevar a una insuficiencia renal. ¿O estoy así es, equivocada? por supuesto. Dentro de la experiencia de la hipertensión, uno de los desenlaces es que la hipertensión, cuando ya llega a grados moderados o severos, afecta a órganos blancos. Entonces, Exacto, lo que se acaba de poner. hay un 17% de probabilidades de que un paciente que es hipertenso y no la controla adecuadamente, y la primera cosa es con los factores ambientales, o sea, deja de fumar, baja de peso, menos sal, ejercicio, etcétera. Si ese sujeto elimina los factores ambientales y los mejora, probablemente las probabilidades de tener daño a órgano blanco mejoran y van a ser menos. Pero hay un 17% de menos probabilidades si el paciente controla estos factores exógenos. ¿Por qué viene el daño? El daño- ¿Hay un bombeo? Que no, esa parte no Sí, entiendo. el daño viene fundamentalmente porque el incremento de la resistencia periférica de las arterias es condicionada por una sustancia que la producen los riñones, que se llama renina, angiotensina, aldosterona. Esa es una hormona que va al medio químico y biológico del organismo y se convierte en una sustancia que se llama vasopresina. Esa vasopresina, esa sustancia origina vasoconstricción de todas las arterias del sistema arterial y eso conlleva un incremento de la resistencia. Y como ese es uno de los dos constantes de presión arterial, el paciente se pone hipertenso. Te quiero responder el asunto de la hipertensión y la falla renal. Eso es importantísimo tenerlo claro. Hay 4 órganos que son víctimas de la hipertensión. Es el cerebro, Por sí. si no se- los Por el si no cerebro, de cabeza así, y los todo. eventos El cerebrovasculares, accidente así es, cerebral. los eventos cerebrovasculares, los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales. Exacto. El corazón, el daño per se que la hipertensión le está causando a las coronarias, porque está produciendo alteraciones de vasoconstricción coronaria y obstrucción coronaria, porque la hipertensión va asociada a los factores exógenos. Entonces, el riñón, que es el otro órgano blanco, que tiende a dañarle el riñón por incremento de la tasa de filtración glomerular a nivel de los glomérulos renales. Daña la membrana de los glomérulos la hipertensión. Y el otro es la retina. No es un chiste esto, ¿no? No, no es chiste. No es un es chiste. peligroso. Es peligroso que un hipertenso no entienda la complejidad de su problema. Impresionante. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos enseguida. Continuamos hablando con el doctor José Córdoba, que hoy nos está hablando acerca de la hipertensión. Ya regresamos. Sí, es impresionante. La economía del país puede mejorar. La consulta popular nos va a dar las Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en Max TV. Estamos aquí para contarte qué será Médicos Online. Así es, Anita, vamos a tener para ustedes todas las enfermedades, sus tratamientos, sus síntomas y las soluciones. Y la prevención, que es lo más importante. Médico Online con los mejores profesionales aquí en Max TV. Estén pendientes. Hola, soy Stalin Poveda y muy pronto nos encontraremos en el Cuarto del Consumidor, un espacio para conocer derechos y deberes y crear mercados responsables de consumo. Aquí en Max TV. Aquí seguimos con el doctor José Córdoba hablando de la hipertensión. Estamos aprendiendo un montón. Así es. Vamos a lo contrario. No, espérate, quiero a ver si preguntarle sí, algo. dime.
Usted le tomó ahora la presión con este aparato, Así que es. es suyo, lo usan los médicos. Así es. Pero también hay unos aparatos que se venden en las farmacias, ¿verdad? Y que Sí. todo el mundo puede acceder a ellos. Así es. ¿Qué tan fidedignos son estos aparatitos que uno les pone la pila y se lo puede tomar en la casa? Bien, la Asociación Americana del Corazón determina que los tensiómetros electrónicos automáticos tienen una fiabilidad como una referencia de los márgenes y rangos de hipertensión, que solo llega al 60%, lo que significa que si una persona se toma la presión con un dispositivo electrónico, no va a tener una fiabilidad del 100% con relación a la toma de la presión arterial con un tensiómetro manual y con un operador entrenado. 60 es muy bajo. Ah, por supuesto. Pero uno no puede vivir en la consulta del doctor con No puede vivir con la máquina. consulta del doctor, pero Exacto. el tensiómetro electrónico fue diseñado precisamente para eso. Si la referencia del tensiómetro electrónico dice que el paciente tiene 220-140, la obligación del paciente es que va a tener que comunicárselo a su médico. Y no al cardiólogo, al médico internista, al médico endocrinólogo, a quien maneje su caso. No quiero pensar que hay especialistas que creen que la hipertensión es de dominio absoluto de nosotros, los cardiólogos. No, no lo es. O sea, es de varios médicos. Es de varios médicos y si una y persona, de un equipo. por ejemplo, Pero se vuelve muy aficionada a tomarse así la es. presión a Se cada vuelve- rato. Se vuelve una frase que llamamos tensiómetro dependiente. Qué bárbaro. Sí, es terrible. Tensiómetro Entonces el paciente está siempre tomándose la presión y hace conjeturas de lo que tiene en base a lo que observe en el parámetro. Claro. Pero acuérdense que la hipertensión tiene clínica, tiene síntomas. Claro. El síntoma es la cefalea, el zumbido Que no del oído, cede, ¿no? que no Puedes, cede. puedes No tomar cede. las pastillas que tú quieras, Así es. pero Así no es. cede. No, Yo no cede. lo recuerdo porque le mencionaba al doctor en el corte, que me lo viví muy de cerca con el caso de mi hijo, y decía que el ojo le latía, que era una cosa que tomaba pastillas no le quitaba por nada. No le quitaba. Existen algunas recomendaciones que creo que el doctor nos ha dado y que tenemos ahí en Claqueta para conversar. Esas son nuevamente. importantísimas. Bajar de Sí. peso. Ay, qué difícil. Terrible, ¿no? Pero Manga gástrica como yo. bien, bajar de peso es una condición elemental para reducir la masa riesgo. corporal y el riesgo cardíaco, el riesgo nefrológico, el riesgo de evento cerebrovascular. Bajar de peso no es fácil. No es fácil. No es fácil. Menos sal. Menos ¿Por qué? sal. ¿Qué pasa con la sal? Porque la sal está condicionada, que es un factor importante a nivel de la membrana de los glóbulos rojos. Hay una alteración en un cotransporte de sodio y potasio. Nosotros sabemos que los glóbulos rojos llegan a toda la estructura humana, porque son una entidad que está dentro de la pared de las arterias y viaja al corazón, al cerebro, a los riñones, a todos los órganos. Y que así lo son los que hincha uno. nutren. Exacto. Al haber una pérdida de la fiabilidad de la membrana del glóbulo rojo e incrementar el sodio intracelular, el sodio conlleva agua. El agua persigue al sodio. ¿De acuerdo? Y hay un intercambio iónico en el cual el potasio sale de la célula. Y eso conlleva que el sujeto incremente su volumen periférico y su volumen central de agua. Y esa carga volumétrica incrementa la presión arterial. Al decir Entonces, menos colesterol y menos triglicéridos, que es menos grasas, menos frituras, menos... bueno, ¿qué por es? supuesto, yo les quiero decir algo, ¿no? Hay factores de riesgo cardiovasculares que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, el colesterol es un factor asociado a complicar tanto la hipertensión como la diabetes. Claro. Porque el colesterol lentamente se va introduciendo en la pared de las arterias y al irse introduciendo en la pared de las arterias va condicionando un incremento de la rigidez arterial. Claro. Esa rigidez arterial se da con mayor frecuencia en los hombres cuando viven una carga de estrés exagerada, una carga laboral y la hipercolesterolemia asociada, pero también en las mujeres después de los 48-50 años, porque entran en el fenómeno de la menopausia y pierden la protección estrogénica. Usted sabe que a mí me ha pasado eso. Yo me hice la manga gástrica, he bajado de peso, me siento mucho más sana, pero en primera instancia yo, aunque estuviese flaca, yo tenía problemas de colesterol, ya no los tengo. La verdad es que la operación fue fantástica porque me mejoró en todo sentido, pero pueden haber flacos con problemas de colesterol. Por supuesto. Hay flacos, gordos hay que no tengan flacos. ningún problema. Igual, Así es. gordos que no tengan ningún problema. Claro. Así es. Esto también, vamos al hecho de que la hipertensión tiene una carga genética, pero el colesterol y los triglicéridos también tienen una carga genética, independientemente de la modulación ambiental. Yo quiero que sepan que en estos momentos en Estados Unidos, la mayor epidemia que existe, la gente dice es SIDA, es cáncer, no, es obesidad. Sí, Es eso es obesidad. verdad. es Usted verdad. va a los estados del sur
de los Estados Unidos Eso es muy a los estados de Atlanta, Kansas, Tennessee, y vas a encontrar en que hay una cantidad industrial de obesos, y esa obesidad mórbida, que ya es la obesidad del paciente que a la final va a requerir de pronto un balón o una manga, entonces, o un bypass. Ese paciente es una carga social terrible porque está predispuesto a los eventos que después se volverán un alto gasto social, que es el paciente discapacitado por una hemorragia cerebral o un infarto, el paciente en falla cardíaca porque no puede respirar, no puede trabajar, o el paciente en diálisis porque se dañó el riñón. Entonces tenemos que tener en cuenta que el colesterol es un factor agravante de la hipertensión y que los niveles deben ser por abajo de 160. Yo veo con mucha preocupación que hay laboratorios que dicen rango normal hasta 200. Tiene una referencia. Sí, una sí referencia. Ponen hasta 200. Hasta 200. No, eso no está bien. El séptimo comité americano para el control del colesterol determinó que los rangos normales para sujetos que no son diabéticos debe estar por abajo de 160. Y si un sujeto es diabético, su colesterol preferiblemente debe estar por abajo de 130. Qué locura. O Es sea, increíble, y los ¿no? carbohidratos también te pueden subir el colesterol. Por supuesto, Los claro que ¿qué? sí. Los carbohidratos. Pero Claro, también, por supuesto. no solo el colesterol. No solamente la Voy a grasa. hacer No solo la grasa. Me permiten, voy a hacer un discernimiento. La hipertrigliceridemia, los triglicéridos altos, es un factor de riesgo cardiovascular independiente para muerte por infarto. O sea, puede haber un sujeto delgado que tenga triglicéridos altos por arriba de 300. Y eso uno abre una llave. Y es igual, ese sujeto delgado, atlético, deportista, con triglicéridos de 300, es igual por tener triglicéridos altos a que es diabético, sedentario, obeso, insulina dependiente, hipertenso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los triglicéridos son mucho más tóxicos para la pared de las arterias que el colesterol. Pero a ver, sí. ¿qué causa los triglicéridos entonces? Si usted Entonces, dice que es deportista, que puede ser todo ¿qué lo que causa pueda que tener. La primera es la condicionante genética y segundo, la carga de grasas. Las harinas están directamente relacionadas Al azúcar. no solamente a la diabetes y al azúcar, sino también al metabolismo de los triglicéridos. Entonces, hay sujetos que tienen, yo en mi experiencia profesional, que ya no son como médico, son 28 años, y que ya certificado como cardiólogo son 17. Dentro de mi entrenamiento hice 11 años de posgrado. Primero fui internista, después hice una especialidad en terapia intensiva, y después me hice cardiólogo. Estudian toda la vida. Pasan doctor. estudiando Sí. toda la vida, ¿no? Eso es Entonces, increíble. esta hipertrigliceridemia, nosotros vemos gente joven, ahora que la gente tiene muy claro el concepto de los seguros, vemos gente joven infartada, delgados, 35 años, 40 años. Eso me se preocupa ve a mí. cada día No más. entiendo por qué. Bueno, eso también tiene que ver ¿Puede ser el estrés también? Sí, el estrés. Segundo, La vida que no la llevan. vida hiperactiva que llevan. Tercero, que la gente no toma conciencia que después de los 40 años hay que tener ya un stock en la forma de vivir. O sea, mejorar tu alimentación, mejorar tu peso, mejorar tus condiciones ambientales, mejorar tu Justamente estrés. cuando... Es la etapa de crecimiento. Es cuando uno empieza a trabajar más. Es justamente la etapa en que uno- te engordas, en que hacer ejercicio Así y es. dieta no es suficiente a veces para bajar de peso, te cuesta muchísimo, Cuesta sobre todo en las mucho. mujeres. Sí. Es realmente dificilísimo bajar de peso. Así es. Pero la otra condicionante de que los triglicéridos estén altos también tiene que ver con el cigarrillo. Sí, fumar. Ahí está, para quien le van a estar hablando puede ahora. producir que el paciente, las arterias se van poniendo también rígidas, y cuando uno ve la arteria de un fumador en un microscopio, el endotelio de la arteria es como que si fuera un tablero de ajedrez en parches, blancos, negros, y se ve las lesiones endoteliales producidas por el cigarrillo, como cuando hay una carretera que no está asfaltada. ¿Y cuánto tiempo después de dejar el cigarrillo uno ya ve resultados de mejora de su Positivos, salud? 10 Sí. años. 10 años, no, Tienes que ver no el alcanzo. ¿Viste? Así No, es. no lo Ya vas a dejar alcanzo, entonces. No va a llegar ni la jubilación ni el... No te no voy a llega. llegar. Sí. Qué impresionante el daño del cigarrillo. El daño del cigarrillo es tremendo. Sí, es impresionante. impresionante. Entonces- Por suerte nunca fumé yo, gracias a Dios. Sí. ¿Qué se nos escapó, doctor? ¿Qué es importante que sepa la ciudadanía en ese momento? ¿Alguna Bien. recomendación, alguna cosa? La primera recomendación es que tienen que tener un consumo menor de sal, que tiene que ser menor de 2 gramos al día. La primera condición. La segunda condición, que el hipertenso, una vez que ya ha sido declarado hipertenso, tiene que tener un control médico adecuado. Eso es importantísimo. Y para eso existen las redes públicas y las redes privadas para que la gente vaya
y condicione y haga un seguimiento cercano de su hipertensión. Claro. La tercera condicionamiento importante es que no hay que confiar absolutamente en los tensiómetros electrónicos. Mire usted. O sea, Eso es son importante. necesarios. Yo lo tengo en la consulta. Yo lo pongo al paciente. Pero que no sea Pero que no se tu convierte, parámetro no es tu exclusivo. cardiólogo, Claro, ni es tu correcto, médico, correcto. ni es tu clínico. El tensiómetro no es tu médico, no es tu clínico, ni tu cardiólogo. Exacto. Ya. Y un cuarto parámetro importante es que quien tome la presión arterial lo haga preferiblemente a la misma hora, en la misma posición, con el brazo extendido a la altura del corazón, con el mismo tensiómetro, el mismo dispositivo, Ok. y si es posible el mismo operador. Solo ahí se puede comparar. Solo ahí podemos comparar. Las Quiero que presiones. sepan algo, que la presión arterial tiene condiciones que son generadas por la posición de uno. Hay 10 milímetros de mercurio más de presión arterial en el brazo derecho que en el brazo izquierdo. Ah, qué interesante eso. Eso hay que saberlo y tenerlo claro. Acá tú tienes 140/90 y acá es 13/80. Perfecto. Hay 10 milímetros por la distancia que hay, que el corazón está más lejos del lado izquierdo, del lado derecho que del lado izquierdo. Por eso es. Por esa simple razón, por cercanía, por distancia. La segunda razón es que hay 10 milímetros menos de presión arterial cuando uno se pone de pie después de 2 minutos que cuando uno está sentado o acostado. Porque la gravedad condiciona que la sangre se vaya a las extremidades inferiores. Entonces el cerebro le envía una orden al riñón y le dice, produce hormona, vasoconstricción, para que orine una vasoconstricción periférica, porque me estoy quedando sin sangre. Ese la sangre fenómeno, regrese. para que la sangre regrese. Y esa vasoconstricción periférica es desencadenada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué pasa si la persona ha tenido, por ejemplo, trombosis venosa profunda en las piernas y muchas de las válvulas de sus venas están deterioradas? ¿Cómo hace? La sangre no sube igual que la persona. Por supuesto, Claro, es no normal sube que igual. uno Claro, ¿qué pasa con la convulsione. presión de ellos? Sí, bueno, el asunto de la insuficiencia venosa periférica radica en que el paciente que sí es hipertenso, al tener insuficiencia venosa periférica, uno tiene que combinar drogas que le bajen la presión arterial y que modulen Y anticoagulantes. anticoagulantes, sí, porque ese sujeto tiene riesgo de algo muy importante que se llama embolia pulmonar. Correcto. Embolia pulmonar, pero también sujeto a determinantes clínicas. Por ejemplo, si es anciano, si está encamado mucho tiempo, si sus varices son con trombosis venosa profunda, si fue operado de pelvis, de un trauma de rodilla, Claro. cadera. Todo eso. Qué Esos bárbaro. factores condicionantes tienen que estar claros. Hay algo que quiero decirlo. Cuando una persona viaja, la mayoría de la gente cuando viaja en los viajes aéreos, tiene que usar medidas antiembólicas. Es necesario que se usen medidas antiembólicas. Sobre todo Porque en los viajes después de 6 horas de viaje, hay una alteración de los fenómenos de coagulación a nivel periférico. Y el factor 10 de la coagulación se inhibe. Y eso predispone. Hay gente que va en los aviones y pueden tener algo que se llama muerte súbita. Y el paciente se queda quieto y ¡pum! Se quedó. Sí. Pero resulta que en realidad no fue un infarto, que Fue un fue un trombo, Fue un que trombo. fue de las extremidades inferiores al pulmón. Y el embolismo pulmonar es tan o más grave que el infarto del corazón. Dios mío, no deberían viajar o sea, en vuelos tan largos, digamos. Sí, y deben pararse O cada vez controlar, parar, parar, dentro del avión, caminar caminar, por el sí, pasillo, así qué es. sé yo. Tienen un montón Pero mira de- cómo tienen que, de todas Sí, maneras, totalmente, cuidarse, ¿no? Los viajes largos son peligrosos. Entonces, para cuando ellos. estábamos en las presiones altas, dependiendo de la posición, generalmente debería ser, como lo dije, el mismo operador, preferiblemente que sea con un operador entrenado, porque no podemos seguir aceptando que la gente vaya y se tome la presión en la farmacia de la esquina. Claro. O hay personas, Claro. los dispositivos electrónicos son útiles, pero tienen que ser calibrados cada 90 días. Claro. Yo cada 90 días a mis tensiómetros electrónicos va un técnico que coge, revisa el chip y me los deja calibrando. Y la cita con el cardiólogo, el control de un hipertenso debe ser cada cuánto tiempo, doctor? Por lo menos 4 veces al año. 4 veces Una al vez año. cada 3 meses. ¿Y qué consisten los chequeos en esas sesiones? Cuando Bueno. tienen que acudir. Bueno, el paciente se controla la presión arterial, se la tomamos sentado, de pie, acostado, en 3 o 4 veces. Todo un seguimiento. Por supuesto. Sí. También le ponemos el electrónico para ver su referencia. Y lo otro es, vemos sus parámetros de colesterol, glucosa, triglicéridos, los factores de coagulación. Se le toma un electrocardiograma, que es importante, porque muchas veces el hipertenso, cuando no se controla,
tiene el corazón grande. Y eso lo lleva a algo que se llama cardiomegalia. Y la cardiomegalia es producto, desemboca en algo que se llama insuficiencia cardíaca por hipertensión, que es otro tema para otro día. Doctor, sí, eso para otro que día. no le quepa la menor duda, nosotros somos tremendas. Sí, Siempre ahí hacemos invitamos la de primera nuevo. invitación, pero nunca es la última, mi No, querida. nunca, Y nunca. hemos aprendido un montón. A lo largo de la entrevista, Sí. querida Sandrita, han salido los teléfonos del doctor para que se puedan comunicar con ellos. A nosotros nos pueden seguir a través de las redes, también lo pueden hacer a Max TV Online, hasta el Facebook, el Así Instagram es. y el WhatsApp inclusive. Para ustedes cualquier puedan- sugerencia de temas, Sí, lo que correcto. quieran tratar, que nosotras tratemos, digamos, en este programa Médico Online. Muchísimas Maravilla. gracias por haber estado con nosotros. Gracias al doctor Muy también, amable. el doctor Gracias por la José invitación. Córdoba, Un placer, cardiólogo intensivista, que también nos aclaró todo el tema de la hipertensión, realmente muy, muy interesante. Gracias, Anita, No, también. gracias a ti, me Un pueden seguir en las placer. redes a través de @AnaBuljubasic. ¿Y a ti, Sandrita? Sandra Grimaldi C en Instagram y Sandra-Grimaldi en el Twitter. Un placer. Sigan a maxtvonline.com. Buenas tardes. Gracias, mi Gracias, doctor. muy amable. Gracias. Gracias, Antita.